corriente alterna tiene otro tipo de comportamiento. Dice, cuando una bobina recibe corriente alterna, además de la resistencia puramente óhmica determinada por el hilo, y se refiere a la resistencia óhmica del hilo de cobre, que es bastante baja, aparece otro factor de oposición a la circulación de la corriente alterna. Este factor se denomina reactancia inductiva, que se representa por la letra o por la XL, por la expresión XL, y se mide en ohmios, esto que vemos aquí. Bien, si vemos esta expresión, ahora mismo esta expresión que es matemática, XL representa la reactancia inductiva, se expresa en ohmios, 2pi, 6.283, la frecuencia y la inductancia de la bobina, es decir, la frecuencia porque ahora mismo la bobina se enfrenta a una corriente alterna. Si vemos estos dos términos, es fácil de llegar a la conclusión que si la frecuencia aumenta, también aumentarán los ohmios de oposición de la bobina a la corriente alterna. Por ello, mientras más alta es la frecuencia, más oposición ofrecerá la bobina a esa frecuencia. Esta es la razón por la cual una bobina ofrece una impedancia alta o una resistencia alta a cualquier corriente alterna que intente atravesarla. Mientras más alta es la frecuencia, más grande será la oposición en ohmios de esa bobina a esa frecuencia. Esto lo tendremos en cuenta, ya que también es utilizado en los ordenadores portátiles. Ya veremos cómo. En esta parte podemos ver cómo. Bien, en los ordenadores portátiles se efectúa una gran cantidad de conmutaciones de alta frecuencia por cada segundo. Por esta razón aparecen continuamente efectos transitorios, ruidos e interferencias en las líneas de voltaje que pueden ser perjudiciales para el trabajo de los circuitos. Bien, estos equipos con los que estamos trabajando son equipos que trabajan con números binarios, ceros y unos, con mutaciones constantes. Por ello, en los diferentes bloques que traen los diferentes VGAs, pues hay que filtrarlos. Un filtro inductivo de choque es esto que vemos aquí. Es una bobina en serie con un condensador en paralelo con la carga. Fíjense que aquí podemos ver que en un puente sur, por ejemplo, los bloques, tanto del PCI como del SATA, están siendo primeramente filtrados. Es decir, lo que tenemos aquí es un filtro, este 1,2 voltios. Estamos entrando 1,2 voltios para alimentar a este bloque, pero primero lo filtro. Estos cuantos condensadores se debe a que está filtrando varias frecuencias a la vez, para que si aparece algún ruido que tenga que ver directamente con alguno de los filtros, no lo deje pasar y el voltaje de continua pase directamente al bloque y lo alimente. Fíjense que aquí utilizan las dos características de la bobina y también del condensador. La bobina no dejaría pasar la corriente alterna, pero sí dejaría pasar la continua. Por esa razón, este tipo de filtro es muy utilizado en los diferentes ordenadores portátiles. Lo va a encontrar muchas veces, fundamentalmente alimentando los bloques de los VGAs. Si los vamos a ver en placa, vamos a ver que al lado de los VGAs hay varias bobinitas. Estas bobinas son lo que hemos explicado ahora mismo como diagrama. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si estamos midiendo ahora mismo o vamos a ver si algún bloque no trabaja, lo suyo es medir que aquí tenga voltaje y que aquí también tenga voltaje. Fundamentalmente para ver el trabajo, es decir, que el bloque esté alimentado, que es la primera parte de cualquier medición que vayamos a hacer en cualquier circuito electrónico. En cambio, aquí tenemos este circuito que también tiene una bobina y no tiene nada que ver con un filtro de choque. Es decir, en este caso, estas bobinas están filtrando este voltaje para que llegue aquí y alimente a estos bloques de circuitos. Tanto esta, como el resto de bobinas que no se ven aquí. Esta aquí se ve también. Estas bobinas son filtros de choque. Fíjense que la simbología es idéntica. Vemos que la simbología no ha cambiado en lo absoluto. Sin embargo, ya hemos visto que
esa bobina que habíamos visto anteriormente la encontraríamos en placa como estas bobinas. En cambio, esta bobina no tiene nada que ver con esa forma física. Estas bobinas son inductores magnéticos de potencia. Es decir, esto en el caso anterior era un filtro de choque, una pequeña bobina que habíamos cogido para hacer un filtro, y esta en cambio es la que yo les decía que si retirábamos esto y vemos internamente esto, lo que tenemos es un alambre enrollado aquí adentro y va del extremo este al extremo este. Por esa razón, aunque tenga la misma forma en el diagrama, es decir, la misma simbología, no tiene nada que ver con ni la forma física ni el trabajo que realiza. Esta bobina es para cargarla magnéticamente y utilizarla como fuente. Ya veremos cómo en su momento. Es la fuente, bueno, ya que lo vemos, forma física de las bobinas de los circuitos convertidores DC-DC. Convertidor DC-DC convierte de corriente continua a corriente continua. Ya veremos y explicaremos este circuito en su momento. Solamente ahora mismo estamos hablando de forma física de las bobinas y lo que nos va a decir su función en placa. Esta, en su momento, lo que hace es cargarse y descargarse magnéticamente para mantener un voltaje determinado. En cambio, aquí también hay su variante. Nos podemos encontrar algún circuito donde nos encontremos exactamente esta bobina. Fíjense que es la PL12, y esta bobina no es lo mismo anterior. Es decir, aquí ya no es lo mismo que lo que habíamos visto anteriormente. Aquí hay un devanado primario y un devanado secundario. Esto es una inductancia mutua o un transformador que está utilizando un pulso que se está aplicando en estos extremos para inducir un voltaje en el otro devanado. Por lo tanto, esta bobina, aunque se parece mucho a aquella otra, aquella es una bobina o un inductor magnético y esto es un transformador. Hay que observar bien en los esquemas para no equivocarnos. Ya en su momento, cuando hayamos explicado prácticamente todos estos elementos, aquí nos faltan estos dos diodos, explicaremos estos circuitos cómo trabajan. Código SMD para las bobinas. Dice, las bobinas, al igual que la resistencia y los condensadores, también cuentan con un código SMD para poder identificar sus valores. Bien, existen los inductores magnéticos que hemos visto hasta ahora y las ferritos multicapa, que no le habíamos llamado ferrito multicapa hasta ahora. Esto es bobinas de ferrita multicapa. Dicen, las bobinas pequeñas de color negro son una bobina de ferrita multicapa. Estas son utilizadas como filtros de choque en la alimentación de los diferentes circuitos. Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Este tipo de bobina solo podemos identificar según el código que nos indica el esquema. Este código de aquí. Bien, existen varios fabricantes. Primeramente existen varios fabricantes de bobinas. Y cada uno le escribe un código determinado. En el caso de estas bobinas, no nos indican el valor en henrios que tiene la bobina, sino que nos indican la impedancia según una frecuencia que se le ha aplicado. Con esto cualquier diseñador o cualquier ingeniero podría determinar dónde puede ser utilizada y para qué puede ser utilizada esa bobina. Por ello, estas bobinas que son utilizadas como filtro de choque, repito, lo que nos expresan es la impedancia para determinadas frecuencias. En este caso, la forma más sencilla que he encontrado de localizar la información necesaria sobre este dispositivo es, por ejemplo, con este número y este número. Con este número y este número podemos ir a unas tablas. Yo siempre trabajo con el fabricante Token. Estas son las tablas. Y si encuentro el número este y este número que les dije, encuentro que esta bobina ofrece 220 ohmios de impedancia a una frecuencia de 100 MHz, que tiene una tolerancia del 25%, que ofrece 0,08 ohmios en conducción de corriente continua y que soporta 2 amperios ante corriente continua. Estos son los datos que me ofrece este fabricante.
para cualquier persona que quiera tener estas tablas también. Pongo la dirección donde las puedes encontrar. Esta es la dirección de internet donde puedes encontrar estas tablas de este fabricante. Siempre que necesiten comprar una bobina de esta, que no es lo más usual, estas bobinas no suelen romperse tan fácilmente, pero si en algún caso tienen que hacerlo, lo suyo es que se vayan a este tipo de código y la localicen en internet. Bien, aparte de las bobinas de ferrita que hemos visto hasta ahora, también tenemos los inductores magnéticos de potencia. Estos, si los vemos, tienen encima unas letras 1R5, 1R0, R36 y otras letras. Bien, primeramente el fabricante te indica las dimensiones, en su código te indica las dimensiones de este elemento o este dispositivo, y a través de tablas te indican los valores de este dispositivo. Por ejemplo, ahora mismo habíamos visto 680. Vamos a ver qué cosa es 680 como elemento o cuáles son los datos de este 680. Vamos a buscar la tabla. Si observamos, tengo dos tablas, la 101D, y busco este elemento 680, me indica que son 68 microhenrios, con una tolerancia N, que me lo indicará también en tabla, a una frecuencia de, le hicieron un test a 100 kHz, en corriente continua. Esta bobina me ofrece 0,304 ohmios y soporta una corriente máxima de 1,35 amperios. Es decir, esta bobina que vemos aquí, disculpen, 1,50, y estamos viendo la línea blanca, por lo tanto aquí en ohmios es 0,213 y a 100 kHz 1 voltio, etc. Este fue el test de condición que le hicieron. Bien, con esto podemos siempre localizar cuánto es mi bobina. Fundamentalmente estos dos valores que están aquí. Este es el que vendría escrito encima del dispositivo y este sería el valor exacto en henrios de ese dispositivo. Podemos ver otros casos. Por ejemplo, 1R5. Observando la tabla, 1R5 es 1.5 microhenrios. Otro caso sería 1R0 y R36. 1R0 sería utilizar el 0 como 0 al final, por lo tanto tendría 1 microhenrio, y R36, no creo que aquí lo traiga, sería 0,36 microhenrios. Es decir, existen más tablas de estas. Nosotros, para explicar esta parte, solamente pongo estas dos. Con esto finalizo la parte de bobinas y les comento que es muy raro que nos encontremos alguna bobina rota, a no ser que la quememos, que también puede ocurrir. La bobina, para quemarla y destruirla, necesita de mucha corriente o mucha temperatura. Si le hemos aplicado mucha corriente es porque ha habido un cortocircuito o algo así, se puede destruir. Sencillamente buscamos el valor que lleva tal cual y lo sustituimos. Y si en el caso, que también me he encontrado, que alguna empresa ha hecho incorrectamente un revaling, ha terminado quemando una de las bobinas, lo suyo es que si tienes alguna duda con eso, lo sustituyas por una que esté bien. Bueno, con esto prácticamente cierro la clase de bobinas y hablaremos más de este tipo de dispositivo en las siguientes clases, ya cuando estemos hablando de su función en los esquemas.